Las 7, las 6 en Canarias y hoy recordamos más bien, porque la verdad es una historia verdaderamente trágica, raro que no hayan hecho una serie de Netflix. Artemio y Paulina. Artemio era carcelero de San Pedro, también de San Marcelino, pero vamos, San Pedro era importante. Y la hija Paulina estaba poseída por el demonio. Digamos, es que era socialista o algo así. No, todavía no, pero desde luego estaba tocada. Y entonces lo que hicieron San Pedro y San Marcelino, ya que estaban en la cárcel y no tenían nada que hacer mientras los mataban, pues es exorcizarla siempre que se convirtiera, porque claro, si estaba poseída por el diablo y luego se iba a dedicar al mal, pues no valía la pena, sinceramente, la inversión, es que no es un esfuerzo. Y entonces Artemio dijo que venga, que de acuerdo, ella, la niña y el padre, pero que le sacaran el diablo, que estaba todo el día echando espumarajos. Pues la niña, el exorcista, le daba vueltas la cabeza, vomitaba verde, en fin. No es Teresa Rivera, pero por ahí. Bueno, total, que Artemio, ahí murió hasta el apuntador, o sea, mataron a todos los santos, por eso son mártires, y Artemio se convirtió y automáticamente escapó, porque sabía cómo las gastaban. Igual, lo pillaron y lo hicieron pedazos, lo mataron, etcétera. Pero desde entonces Artemio y Paulina pues son dos santos bastante apreciados en Italia. Artemio era antes un nombre bastante común en la España profunda, que se ha ido perdiendo, es un nombre Artemio. Bien, no Artemio, que suena a lo que ya saben. Hoy es otro día de cielos cubiertos en el norte, cielos rasos en el centro y las temperaturas, y en el sur pues el calor natural, estamos a 6 de junio, pero va a haber altas temperaturas, sobre todo a partir de la tarde, en el centro y en el Valle del Ebro. Es decir, pues todos los que suben a primera, o sea, ustedes cogen, bueno, no solo eso, pero en fin, Getafe, Leganés, el Rayo está ya más metido en Madrid, sobre todo Madrid ahora que ha crecido tanto, tiene 1 millón de habitantes más, se dice pronto. Bueno, y luego también en la Andalucía interior, Jaén y Córdoba, y en Zaragoza. En Zaragoza, donde vamos el viernes que viene. Pues en Zaragoza allí, menos mal que la semana que viene van a bajar las temperaturas, porque el calor con esa humedad, esa sagrada humedad del sagrado río Ibero o Ebro, eso es tremendo. Añádanle el Huerva y aunque no corra el Cierzo, aquello es tremendo. Bueno, pues las temperaturas están parecidas a estos días, suben un poco hoy. En Madrid estamos en 35, la máxima nacional en Córdoba 40 y la mínima pues muy alta, en Vitoria 11 grados. Bueno, vamos con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo a contarles, si es posible, la mutación que se ha producido ya en la antaño ejemplar democracia española. España se convirtió en un ejemplo mundial en la transición de cómo superar, mediante la creación de un sistema democrático europeo, de todas las heridas de la guerra civil. Una de las heridas, naturalmente, fue la dictadura. Hubiéramos tenido una dictadura comunista, tuvimos una dictadura franquista. En general, de las dictaduras que hay, donde hay alguna defensa de la propiedad privada, se sale. Porque si hay propiedad privada, tiene que haber ley y hay libertad. Y quieras que no, por eso salió bien la transición, había prosperado tanto el género humano en España, habían mejorado, bueno, habían doblado realmente su renta per cápita, los españoles, sobre todo en la segunda época del franquismo, cuando ya el plan de estabilización del 59 empieza a funcionar y desde comienzos de los 60 empieza a haber inversión. ¿En qué es en lo primero que se invierte? No sé, voy, seguro que en el ejército, no señor, en becas. En becas. Primera inversión, a principios de los 60, es en becas, que es con lo que estudiamos los pobres. Bueno, pobres de nacimiento, que no pobres de espíritu.
¿Qué sucedió? Bueno, pues que había una base social que lo que quería era ninguna guerra civil, no más guerras civiles. Había muchísimas familias mixtas que venían de los dos bandos. Habían pasado 37 años, es lo que duró la dictadura de Franco, se dice 40, pero fueron 37. Y la gente lo que quería era una transición en paz que hicieron los franquistas de acuerdo con los comunistas de aquel PC eurocomunista, nada que ver con la escoria bolivariana narcosolidaria, dirían ellos, de hoy. Lo de hoy son la basura terrorista del FRAP o el M-19, en fin, el narcoterrorismo comunista iberoamericano, que es donde España está insertándose a toda velocidad. Pero aquella transición se basa en ir de la ley a la ley. Eso es una frase de Torcuato Fernández Miranda, que fue el guionista del cambio de régimen, ese cambio de régimen voluntario por parte de los que tenían todo el poder, que es porque los cuatro gatos que estamos en la oposición pensamos que no podía salir. Porque ¿cómo van a renunciar al poder? Tenían la policía, tenían la Guardia Civil, tenían el ejército, tenían una enorme base social, mucho más que la oposición, tenían las cortes, tenían los medios, lo tenían todo. ¿Cómo van a renunciar al poder? Pues renunciaron. Dice, para conservar privilegios. Hombre, para conservar privilegios lo mejor es conservar el ejército. Así conservar los privilegios como en Cuba, o como en Venezuela, o como en Colombia, como en todas las dictaduras comunistas. Esa transición, que se basa de la ley a la ley, tenía dos fundamentos. Para que se disolviera, como se disolvió, el régimen franquista, tenían que estar jurídicamente seguros en su libertad y en su propiedad los franquistas y los otros, para que no empezara otra vez la reyerta civil, porque claro, si tú me quemas la casa, yo te quemo la finca, tú me matas a mi hijo, yo te mato a tu hija y así sucesivamente. Y eso era nunca más la guerra civil. Y solamente la ley, pasar de la ley a la ley, permitió hacer una transición ejemplar, la amnistía del 77, sin un muerto, lo cual demuestra hasta qué punto, bueno, se votó por unanimidad en las Cortes. Y dijeron, hay un discurso famoso de uno de los líderes comunistas, hablaron sobre todo, Marcelino Camacho, era el más popular entonces, que era un líder sindical comunista, que venía de la mina a la Camocha, o sea, cuando se funda Comisiones Obreras, porque Stalin da la orden, Stalin, Joseph Yugoslavia, georgianos, mi georgiano no es muy allá, da la orden de que lo que tienen que hacer es dejarse de maquis y meterse en las organizaciones sindicales franquistas. Y hay comisiones obreras, nacen comisiones obreras, la mina La Camocha de Asturias, y empiezan a entrar en los sindicatos y tienen un poder real de representación. Es decir, con todas, aunque era asociación ilegal y todo era un tira y afloja, pero claro, ya se había producido la transición y sobre todo la gente, si había una ley por encima del poder político que iba a cambiar, pues estaba tranquila. Entonces se produce el referéndum para la ley de reforma política y lo apoya el 80% de la gente. Santi González lleva la cuenta, se sabe hasta las décimas por el ridículo que hicimos los que pedíamos la abstención. Contando la abstención técnica, que podía ser sobre el 10%, no llegamos al 10%. Los que pedíamos la abstención, tampoco el no, la abstención. Y los franquistas, con Suárez a la cabeza, el 80%. Pero repito, ¿por qué? Por la ley. Por la ley. La transición española es ejemplar porque se crea un régimen legal, una arquitectura, que es la de la Constitución, después de la amnistía, la ley de reforma, la amnistía, las elecciones libres del 77 y la Constitución del 78, que en buena parte está copiada bastante de la Constitución alemana. Pero con todos los defectos que tiene la Constitución, y los tiene, bueno, el mérito es salir de la guerra civil y cambiar de régimen de la ley a la ley.
Y eso fue la transición, que la gente se sentía legalmente segura. La ley estaba por encima del poder político. Que ganaban los azules. Bueno, la UCD se hace a partir del régimen, siempre se dice de AP. Bueno, era más franquista la UCD que Alianza Popular. En Alianza Popular estaban ministros veteranos que eran reformistas, empezando por Fraga. Por supuesto, Suárez jamás había sido reformista en su vida, pero Juan Carlos, que antes de liarse al vicio, pues era un tío que tenía un olfato extraordinario, vio que le convenía a alguien, digamos vacío, pero de buena pasta humana, porque Suárez era un tío decente y valiente, como demostró en el golpe del 23F. Y este tío, que encima era muy guapo y había dirigido Televisión Española, el que podía hacer el cambio, que Arias Navarro no quería y otros a lo mejor no hubieran sabido. Nunca lo sabremos, pues la historia es como ha sido, no como podría haber sido. Bien. Esto se hace con esa Constitución garantizando los derechos civiles de los españoles. Y por lo tanto los españoles estamos protegidos por la ley. Mejor dicho, deberíamos estar protegidos por la ley. La UCD, la derecha, gana las elecciones en el 77 y en el 79, después de la Constitución. Entonces en el PSOE les da el telele, es que a la tercera nos echan, porque claro, veían tercera derrota, Felipe y Guerra a la calle, nos vamos al guano sin haber pasado por la púrpura. Así que renuncian al marxismo. Ya hay un congreso que patroneado por los masones de José Federico de Carvajal, también llamado de Carcamal, aunque luego se casó con una joven de las Cortes, a la que le llevaba unos 600 años, era una preciosidad, Elena Boira. Y pues oye, por un lado se aseguró de que Felipe fuera naturalmente reelegido, aparte que la gente, la base del PSOE, lo que quería era llegar al poder. O sea, no meterse en líos con Marx, no lo había leído nadie. Los pocos que lo habían leído eran los que querían volver. Pero eran Tierno, Bustelo, que era de la Complu, qué tiempos, hasta que un procomunista nos resulte nostálgicamente apetecible, y no la basura corporativista que hay ahora en las universidades. Insisto en esto porque toda la transición y el mérito de la transición se basa en la primacía de la ley. Aunque luego el Tribunal Constitucional, puse yo, se prostituyera en casos, en escándalos, como por ejemplo el asalto a Rumasa o en la ley del catalán, y hasta la caída en las garras de Conde Pumpido, que viene ya para dar el golpe de Sánchez, para eso está. La verdad es que los españoles estábamos protegidos por la ley, y cuando íbamos a elecciones elegíamos partidos sobre la base de que la ley nos aseguraba nuestra vida, nuestra propiedad y nuestra libertad. Eso se ha acabado. Hay idiotas, pululan en Vox entre antivacunas, todos putinianos, toda la red antivacunas, toda, sin excepción, desde Estados Unidos hasta Lisboa, está financiada por Putin y publicitada por Russia Today, albergada por Julio Ariza, el padre espiritual ahora de Vox. Pero salvo esa esquina, digamos, marginal, anticiencia, antioccidente, antiilustración, que es muy fuerte en Vox, porque manda, no porque la mayoría de los votantes lo sean. Bueno, y luego en la izquierda, donde se ha producido desde Zapatero una deriva contraria al triunfo de la ley. Por encima de la ley está la memoria, está la revolución. Y ayer asistimos ya al modelo perfecto de lo que es el político por encima de la ley, que es llevar a Begoña, en lugar de esconderla, como la han escondido durante mes y medio, han pensado, bueno, de perdidos al río, ya de imputada, vamos a hacernos los mártires, porque los nuestros nos votan como sea. Los nuestros son una pobre secta, borregos, perdón por los borregos, perros, como se definió la propia Teresa Rivera, que es una candidata a las europeas que no sale en ninguna foto hoy. ¿Por qué? Porque es que no es candidata de nada.
Es que no es nada. Es una tipa que estuvo tocando en las narices, su ídolo es Greta Zombie. A partir de ahí, imagínense. O sea, una zumbada cretinoide y corrupta. Como es una corrupción toda la murga de los renovables, la transición ecosostenible, estas cosas que vende Begoña en su tienda de amuletos. Bien, y sacan a Begoña, y sale Sánchez con Begoña. Les faltó, pues eso, decía antes Daniel Muñoz, que se besen, y Begoña presidenta. Es una cosa de los Kirchner, una cosa argentina, y sobre todo es lo típico de la corrupción catalana. Cuando van a empurar a Pujol por el caso Banca Catalana, que fue un desfalco monumental, entonces convoca una manifestación en la Plaza de San Jaime, o Sant Jaume, que es lo mismo, y entonces aparece Marta Ferrusola, racista, xenófoba, bueno. No quería sacar a sus nietos a jugar al parque porque se hablaba mucho español, los otros niños. Este es el género. Y entonces la plebe, la secta puyolista, la secta separatista, empieza a cantar, pero fue un grito unánime, no estaba preparado. ¡Això es una dona! ¡Això es una dona! O sea, eso es una mujer. Pues le faltó, por falta de medios, tal vez, pero ayer era Begoña, Begoña. ¡Qué dona, quina dona! Es decir, que por encima de la ley estaba Pujol y su señora. Y por encima de la ley están Sánchez y su señora. De manera que en estas elecciones hay que votar este domingo y hay que elegir entre Begoña o la democracia. Tan sencillo como esto. Y los que presumen de, ay, yo no voto, pues yo no sé, a alguien raro voy a votar. Bueno, tú eres imbécil y te vas a morir de tonto. O sea, la situación en España es tan grave que cuando un tío exhibe a una imputada por delitos evidentes, que luego habrá pruebas para condenarla o no, pero son delitos evidentes, si Brigitte Macron, la mujer o el marido de cualquiera de los primeros ministros en Europa, hubiera hecho la 10ª parte de lo que ha hecho Begoña, constatado, comprobado, por supuesto que habría dimitido ya el presidente y habría convocado elecciones. ¿Por qué no pasa en España? Porque en España ya no hay democracia. Vamos camino ya de cabeza a una dictadura latinoche, se dijo entonces. Lo de ayer, pero vamos a ver, si alguien cree que puede sacar una imputada como un mérito de tu partido, bueno, pues que estás en el AMPA. Pero es que una revolución es eso, acabar con la ley. A ver si alguno se entera. Muy buenos días, Federico. Begoña Gómez reapareció ayer junto a su marido Pedro Sánchez en un mitin en la localidad malagueña de Benalmádena. La reaparición de Gómez se producía unas horas después de conocer su imputación por corrupción y por tráfico de influencias, por lo que tendrá que ir a declarar ante el juez Peinado el próximo 5 de julio. Ayer lo hacían los periodistas de Es Diario y El Confidencial, que publicaron las cartas de recomendación de Begoña Gómez a Carlos Barrabés y que fueron presentadas por el empresario en la adjudicación de un concurso público. Coincidiendo con el mitin donde Sánchez y Begoña reaparecieron juntos, la UCO, por orden de la Fiscalía Europea, se personó en las instalaciones de Red.es para llevarse copia de toda la documentación relativa a los contratos y comunicaciones vinculadas a las adjudicaciones a la empresa Innovatex del Grupo Barrabés. La Fiscalía Europea quiere saber si es competente para investigar el caso por la utilización de fondos europeos. En el acto, el presidente del Gobierno volvía a hablar de la máquina del fango y aludía a la exministra condenada, Magdalena Álvarez, de la que decía que también había sido víctima de una persecución. Escuchamos al presidente junto al socialista andaluz Juan Espadas, a la candidata Rivera y al cabeza de lista de los socialistas europeos, Nicolas Schmitt. Pedro, gracias. Gracias por estar aquí. Y gracias por estar aquí con Begoña. ¡Gracias, Begoña! Pedro, estamos contigo. Toda nuestra solidaridad para ti y Begoña. Nosotros vamos a defender el funcionamiento de la democracia, a nuestro presidente legítimamente elegido, el orden constitucional,
su honor, su dignidad, su esfuerzo por una España de progreso. En estos últimos meses, cuando ha arreciado muy duramente a mí y a mi familia los ataques de esta internacional ultraderechista, de la cual luego hablaré, he sentido la solidaridad, la empatía, el compañerismo de una gran familia que es la familia del Partido Socialista Obrero Español. Gracias de corazón, os lo agradecemos Begoña y yo. Faltan las niñas. Y algún adoptado de Camerún o de Nigeria, no, que es un país más próspero, no sé, de Togo, Dahomey, Burkina Faso. Seguro que la Internacional Socialista tiene algún sinvergüenza por allí haciendo tratos y coimas, porque en África, como no sobornes, lo llevas crudo. ¿Esto qué es? ¿Una secta? ¿Una banda? Elijan ustedes, pero desde luego no es la democracia. Esto no es el régimen que sale de la transición. Esta no es España. Esto puede ser, pues no sé, Nicaragua, con el tirano defendiendo a Rosario Murillo como sucesora, porque imagino que si convoca elecciones, para aforarla, la número 2 será Begoña. Es decir, un partido que exhibe el delito. Porque esto es más que presunto delito. Ayer el alcalde de Madrid, luego lo recordaremos, en 1 minuto y medio hizo un repaso de las cosas inequívocas. Porque este es el momento en el que ni Begoña ni Begoño, ni el partido ni la partida han sido capaces de negar una sola de las publicaciones en los medios, pseudomedios, llama este pseudo bobo y super jeta, a los medios de comunicación que hemos publicado los datos de la corrupción de su familia, de sus 3 familias, la de la señora, la del partido y la del gobierno, todos pringados hasta las cejas y conectados con la gran corrupción del narcotráfico, del cártel de los Soles, Delci, Aldama, Ábalos, etcétera, etcétera. Pero una conexión directa. Pero repito, ellos lo han puesto así: o Begoña o democracia. Y hay gente que se va a ir este domingo a tomar el sol. Pues a lo mejor cuando vuelva le han volado hasta el ascensor, no llegó ya al piso. Porque cuando no hay ley, es la ley del más fuerte. Y el más fuerte suele ser el delincuente. Bueno, seguimos publicando datos y siguen apareciendo continuamente datos, porque doña Indiscreta, como le llamé yo alguna vez, ha dejado tal rastro de impunidad. Estaba tan convencida de que podía hacer lo que fuera, porque era la dueña del amo, un amo al que no vota nadie, que ha perdido las elecciones, que está en el poder gracias a la ETA y a los golpistas catalanes, que no tiene ningún apoyo popular. Dice, hemos ganado las elecciones. ¿Quién es? La ETA. Tú eres también el candidato de la ETA, eres el candidato del golpismo catalán. Ahora Pedro, tú también te llamas Puigdemont. Pero en cambio en Cataluña hemos ganado los constitucionales. Hombre, allí eres Vox y además el PP. Son una pandilla de sinvergüenzas, pero como no se ha visto nunca en la historia de España. Pero siguen apareciendo más datos. Y ellos podrán montar todos los pollos que monten. Como no maten a todos los periodistas y a todos los jueces decentes en España, y hay cierta tarea, porque hay más de los que parecen, viendo la televisión diríase que está todo encanallado, que da asco ver a los periodistas, y en la televisión en general da verdadero asco ver la putrefacción de los llamados periodistas. Pero el periodismo de verdad, y los que defendemos la libertad, pues no dejamos de publicar datos. Y ayer, incluso en el Senado, este señor Miranda, que necesita un peluquero, pero no necesita ningún asesor, dejó a una señora todavía más fatua que Begoña, pero del mismo género, este biotipo de rubia alta, qué buena estoy, o qué bien he estado, y cómo soy, qué lista soy, hablo pichinglis y tal, la dejó,
pues condenada a una contradicción permanente, no por fatua, menos evidente. Es decir, que si la oposición hace su tarea, como lo hizo ayer en el Senado, eligiendo a los que valen, no a los amigachos, ¿qué ocasión han perdido entre el joven Arenas y el veterano Pons de poner a gente pues como este, que valen, que los tienen, que los hay? Pues si no hubiera más que tontos, no pasaría nada. ¿Qué tontos? Tenemos unos representantes tontos. No todos son tontos. En general, por desgracia, los más viejos del PP son los peores. ¿Por qué? Porque han cogido las mañas maricomplejines. Bueno, vamos con lo de el triángulo de las Bermudas. El triángulo de las relaciones que, repito, habrían hecho caer a cualquier gobierno de Europa, lo cual demuestra que estamos en Europa, pero solo geográficamente. Sí, el círculo de relaciones y de negocios en torno a Begoña Gómez continúa cerrándose, tal y como les contamos en Libertad Digital. La directora de Innovación de Barrabés, Paz López Conde, es también profesora del máster de Begoña Gómez en la Complutense. Precisamente la universidad, tal y como cuenta el diario El Mundo, ha iniciado los trámites para hacerse con el dominio de la aplicación registrada por Begoña Gómez y que fue creada por Telefónica, Google e Indra. OK Diario, por su parte, asegura que la Escuela de Gobierno de la Universidad Complutense ha retirado el máster para el curso que viene. En la Comisión de Investigación en el Senado ayer declaraba Leticia Laufer, la que fuese directora de Guacalúa. Esta negó haber hablado del rescate de Europa con Begoña Gómez Hidalgo, con quienes coincidió en varios encuentros, uno de ellos en San Petersburgo, donde también estuvo Víctor de Aldama. Laufer negó haber realizado gestiones para la adquisición de mascarillas durante la pandemia, pero sí reconoció que tenía una relación de confianza con la mujer del presidente, con quien Hidalgo dijo tenía línea directa. Usted, señora Laufer, es una mujer profesional, independiente, ejemplar, con una trayectoria laboral intachable y que encima fue y es una ciudadana solidaria y responsable con su país. Yo no me voy a posicionar aquí de un partido o de otro, porque tampoco creo que venga al caso. Pero también le puedo decir que yo no creo que esté aquí porque el Partido Popular tenga algo en contra de mí. Yo estoy aquí porque mi exmarido se fue a un medio de comunicación para tener su minuto de gloria diciendo que en el confinamiento, oía que yo habla de mascarillas y de respiradores y que ardían los teléfonos de la Moncloa, con un medio de segunda. ¿Dijo en algún momento Javier Hidalgo, le dio instrucciones para que se acercara a Begoña Gómez? ¿El qué? ¿Para que me acercara a Begoña Gómez? Para que usted se aproximara, conociera o se acercara a la señora Begoña Gómez. Tenía línea directa con ella, igual que yo. Para los temas de innovación, si era yo la que gestionaba la relación. Para otros temas, si es que los hubo, porque yo los desconozco, lo gestionaría él directamente. Es tan gran profesional que desconocía que su empresa estaba quebrada y pedía un rescate. Pobrecita. ¿Ustedes la ven? Bueno, es esta rubia que ve a un mendigo y como lama. Se burla del mendigo y le echa una tarjeta a Visa Oro. Sí, estos que ahora dan clases de ética en la COPE. Esta es la basura deportiva que campea por España. Bueno, pero ¿qué es lo que sacamos en claro? Bueno, de los socialistas, que dice que es solidaria. Cuando un socialista dice otro que es solidario, es que se lo está llevando. Eso no falla. Pero cuando pregunta el del PP, la otra sale y se ve que no sigue la crónica rosa, porque era un filón. Era un filón. Es que mi exmarido, ahí le falló. Como pasa, siempre pasa en lo personal, siempre salen las grietas en esa roca. Primero, si eras amiga de Begoña Gómez, ¿por qué dejaste de serlo de golpe en el año 21? Como erais tan amigas, ella era tan cercana. Pues claro, esta señora, como es tan fatua, se cree que las frases del minuto 10 ya no cuentan en el minuto 12. Se olvida que uno ve los 25 minutos de interrogatorio que le hizo el del PP. Y quedó como cagancho en Almagro, porque decía una cosa pero la contraria. Eso sí, siempre chuleando. Y el presidente, que es un inútil, naturalmente del PP, de la vieja guardia del PP. Hombre, malos son los gemeres azules de Vox, pero una renovación en el PP conviene. Luego, como viene Feijóo, se lo diremos. Él no. Él es un veterano en buena forma, pero hay algunos que están pasopicas y buen vino. Pero lo fundamental, que no sabía que su empresa
y luego una filial de su empresa como Guacalúa estaba en quiebra. No sabía que estaba en dificultades. No lo sabía, no sabía los términos del rescate. Miranda se lo sabía divinamente. Al final, el rescate fue por más de 1.200 millones. Y no lo sabía. ¿Qué pasa? Que era tonta. Pero se acaba de decir el socialista, que es una gran profesional y además solidaria. Se contradijo de una manera, pero bueno, fatua, pero evidente. ¿Y qué tenemos que creer? Tenemos que creer los hechos. Y los hechos son que Guacalúa financió a Begoña Gómez y Begoña Gómez, señora de Sánchez, consiguió que Sánchez, o Sánchez a través de Begoña Gómez, rescatara al financiador de su señora. Tanto Barrabés como Air Europa. Todo el tinglado de Globalia, que es enorme, incluía viajes al Halcón y, como decía, y el handling, decía ella, muy peripuesta en pichinglis. O sea, que eras muy amiga de Begoña porque es una mujer muy cercana y tal, pero dejaste de verla de golpe. En la pandemia se llamaban, ¿cómo está tu padre, tu abuelito? Y en cambio de golpe, inhumanamente, dejaron de tratarse a otro perro con ese hueso. Están hasta aquí. Y como no tienen defensa posible, no han podido negar ninguno de los hechos publicados en lo que llaman medios de segunda. Pues si estos medios son de segunda, de Objective, vosotros sois un gobierno de 25ª. Por no decir que no sois un gobierno. En fin, conectamos con el planeta, con Iberia. Seguimos con Silvia Ribeiro y Sergio Heras, mientras debatimos qué era esa gran herida que llevaba ayer Pedro Sánchez en un brazo. Pedro Sánchez aferraba a Begoña, no sabemos si para darle ánimo o para que no huyera de ese acto verdaderamente lamentable en Benalmádena. Típico de los Kirchner. Es un acto típico del tercer mundo. Bueno, pues tiene una herida en un brazo, pero un pedazo de herida, no sé. Es como si la Laufer ayer, que se ve que es una mujer de aquí te espero, ella cree que es una mujer de bandera. Yo creo que sobre todo de asta, ¿no? Bueno, pues como si le hubiera metido un Vitorino de los de ayer de la corrida, le hubiera metido una cornada a todo el brazo. Tremendo, tremendo. Bueno, pero le ha pasado una cosa al marido de Begoña, y es que a lo mejor se le ha caído Puigdemont. Esto viene de un viejo recurso de Macarena Olona en nombre de Vox. Luego tuvo una segunda parte, que es que se anula la votación de Luis Puig, pero todo viene de un primer recurso contra lo que les vamos a contar. Y ayer, el Constitucional ratificó su doctrina. Y claro, la doctrina hace imposible que vaya Puigdemont a que lo invistan o lo desvistan sin pasar antes por la cárcel. Yo veo imposible, ni siquiera para prevaripumpido, que Puigdemont pueda aparecer, por lo que se decidió ayer. Nos lo recordamos, Silvia. Sí, a 5 días de que se vote la Constitución de la Mesa del Parlamento catalán, el Tribunal Constitucional ha anulado el voto telemático aprobado por la Cámara en pleno procés. La decisión complica la situación de Carles Puigdemont y podría producir además un reequilibrio de fuerzas en la investidura. Ahora será la mesa de edad, formada por un diputado de Junts, otro de la Esquerra y un tercero de Vox, quienes decidan si pueden participar o no, mientras la ley de amnistía sigue sin publicarse en el Boletín Oficial del Estado. Fíjense con lo necesaria que era para la convivencia. Era fundamental. Todo es una trampa de estos golfos. Son una pandilla de golfos. Pero no llegan ni siquiera, no sé, a grandes atracadores, contrabandistas de Sierra Morena. Son golfos del arroyo venidos a más por el poder político. Ahora, ayer, el marido de la señora Urquijo, porque cómo ha mejorado Almeida desde que se casó con Teresa. Claro, se casa con una de Madrid, una chica jovencita, decente, estupenda, y claro, él mismo se va haciendo decente. Y ayer sacó las garras del abogado del Estado.
La abogada del Estado acostumbrada a memorizar 27 tomos, pam, 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 este no necesita guión. Y hizo un retrato de Begoña extraordinario. La citación de Begoña Gómez como diputada y la segunda carta de Pedro Sánchez siguen provocando reacciones. El líder del PP pone el foco en la superioridad moral que muestra el presidente del gobierno. Desde Vox, Abascal le recuerda que no es el rey. El alcalde de Madrid, por su parte, Martínez Almeida, ha hecho un repaso de las polémicas que envuelven a su esposa. El victimismo y el enfrentamiento son sus herramientas. Nunca hemos tenido un presidente tan vanidoso, tan soberbio y tan chulesco para un pueblo tan trabajador, tan humilde y tan sensato. Tú no eres España, ni eres el rey de España, ni eres el jefe del Estado, ni tu mujer es la reina de España, ni nada parecido. Tú solo eres el presidente del gobierno de España. Y además de manera ilegítima, mintiendo a tus propios compatriotas. Con lo cual no te escondas en las instituciones. No está acreditado que Begoña Gómez, sin ser licenciada, obtiene una cátedra extraordinaria en la Complutense. No está acreditado que Begoña Gómez ha ido obteniendo fondos de empresas que están bajo la supervisión y la regulación de su marido. No está acreditado que Begoña Gómez se reunió con el presidente de Indra, que no es algo habitual, para que le hiciera un software gratuito. No está acreditado que Begoña Gómez ha registrado el software a su nombre y por tanto se está lucrando de ese software. O no está acreditado que Begoña Gómez está promocionando esa cátedra entre diversas empresas. Bueno, por aclarar y por hacer justicia, porque hubo una época en que Vox no era la banda de bebelejías dirigida por Julio Ariza, sino que era un partido que completaba y en muchos aspectos mejoraba al Partido Popular. Esto las sentencias del año 22, a partir de una querella que presenta Macarena Olona, y el Tribunal Constitucional estima que el recurso de amparo que interpone Vox en el 21 es verdad que va contra un señor, digamos, aparentemente menor, pero claro, crea jurisprudencia, que ayer se volvió a acreditar. Bueno, pues este señor se llama Lluís Puig Gordi, como si estuviera casado con una tronqui, bueno, pues pudiera delegar el voto en una sesión de investidura. Entonces dicen que nada de delegar el voto, que el voto tiene que ser presencial. Y es la doctrina del Constitucional. Y empieza en el recurso del 21, sentencia del 22, ayer ratificado en el 24, Puigdemont a comer mulfrit en Waterloo. Que eso de Waterloo que dice todo el mundo, eso si fuera inglés. Water, que queda mucho mejor ese Waterloo. Bueno, pues conviene recordarlo. En cuanto a las pruebas, lo que dijo ayer el alcalde de Madrid, quiero decir, el marido de Teresa, es que va a misa. Y ayer, el director del Confidencial, otro pseudomedio, salvo cuando atacaba al PP, entonces no era un pseudomedio. El Confidencial publicó de forma además bastante sensacionalista la historia de la familia Soria, en su día, pero ya nos hemos olvidado, claro. Algunos no nos olvidamos. Pero es que ayer Nacho Cardero, que es el actual director del Confidencial, pues fue ante el juez y ratificó lo que había dicho. Es que las cartas están ahí, que además son dos, en dos momentos distintos, complementadas por el discurso en Zaragoza de su propio marido, diciendo que Barrabés es un modelo de conducta. Así que cómo no darle dinero a un modelo de conducta. Pero ya Televisión y El País, el Izbestia y la Bestia Catódica, pues ya están sacándole la cosa. Para eso tienes jueces en el gobierno, para que prevariquen en el Consejo de Ministros. Que es que el juez no dejó que el fiscal, pero si es que los fiscales en España se han convertido en abogados del AMPA. Me refiero a los del gobierno, claro. El director del Confidencial, Nacho Cardero, ratificó ante el juez la veracidad de las exclusivas de Begoña Gómez. Televisión Española y el diario El País han accedido a la declaración como testigo del periodista. En ella, el juez evita que el fiscal le pregunte por la influencia que pudieron tener las cartas, ya que se trata de una cuestión jurídica. Cardeño además señala que sí le consta que algún medio utilizase esas cartas de recomendación en las contrataciones. ¿Algún tipo de coacción o determinación similar a la
la hora de dictar resoluciones o algún tipo de presión? No, ninguna. De esta actuación. Y en cuanto a las referidas cartas, ¿se ha revelado que si fueron determinantes o grado de influencia que pudieron alcanzar? No contesté esa pregunta. Esa pregunta es de contenido jurídico y el testigo viene a manifestar sobre los hechos que haya conocido con sus sentidos. ¿Han constatado si es un medio usual la presencia de este tipo de cartas en la contratación pública? Sí. Vamos a ver, ¿para qué haces una carta de recomendación? Dirán ustedes, pero este peinado es que es tonto. No, se cuida. Para que nadie pueda decir, lo van a decir igual, esto peinado es un pardillo. Anda, que a la hinchaurrondo y a los concanos les importa la veracidad, ni el rigor jurídico, ni sobre todo la realidad de los hechos. A ellos les da igual, están en el poder y a llevárselo crudo. Y ya está. Pero, naturalmente, 2 cartas de recomendación y gana los concursos unos 10 millones de euros. Oiga, no todos los días, eso Broncano sí gana más. Broncano y Mbappé tienen otros sueldos, pero 10 millones que gana por la parte subjetiva, la valoración subjetiva, que es la carta repetida de Begoña, y no sé si llegó a la alocución del presidente, que llevaba una corbata horripilante, mira que es presumido y tal, pero ese día, no sé, la corbata se la había regalado la señora Laufer, que es muy hecha pa'lante. ¿Qué número montó ayer? ¿Cómo babeaban los ancianos de la derecha y todos los de la izquierda? ¡Qué mujer, qué mujer! Eso es una dona. Pero quedó. Bueno, vamos con un dato que ha conmovido a la opinión pública y que era de prever. Ya son 4 las personas detenidas por su implicación en el asesinato del hermano de Begoña Villacís. Tras el arresto de una mujer el mismo día del crimen, las autoridades han detenido a los 2 hombres que permanecían huidos y a una 4ª persona sospechosa de ocultar precisamente a los supuestos asesinos. Uno de ellos estaba en busca y captura por delitos de narcotráfico. Bueno, todo es una historia del AMPA del narco. O sea, olvidémonos, el AMPA del narco. Y cuando dice pobre familia, decía Begoña, hombre, conocemos a Begoña, una mujer estupenda, tal y cual, pero yo prefiero pensar en las víctimas del narco. Y no me refiero a los muertos, sino a los chicos que en la escuela empiezan ya con la cocaína y en las fiestas con el éxtasis. Y de ahí a la heroína y de allí al fentanilo y al cementerio. A mí eso me preocupa más. Bueno, y por último, y esto es importante, que hablen de que los jueces se extralimitan, los que montaron la que montaron, con esa epopeya delictiva de sacar de un partido del Atlético que iba ganando a un señor para que de la fiscalía, de la agencia tributaria, para que le diera al fiscal esclavo, esbirro, como se quiera, datos para poder atacar precisamente en una historia que aparece Begoña de las primeras veces, para poder contraatacar atacando al novio de Ayuso cuando no era novio de Ayuso y cuando no hay de por medio ningún dinero público que sea de Ayuso. Pese a lo cual, el marido de Begoña y sus negocios dijo 3 veces seguidas en el Parlamento que tenía que dimitir a Ayuso. ¿Pero por qué? Ni se utilizaba dinero de la Comunidad de Madrid, ni el novio que tiene ahora, si lo tiene o no, era entonces su novio, y es una inspección de Hacienda y un trato de conformidad que te obliga primero a declararte culpable, porque Hacienda es así, está fuera de control. Hacienda está fuera de la ley, eso es lo que está fuera de la ley en la Constitución. Pero lo de ayer, ojo, no se equivoquen, no se trata de la distinguida, en fin, esbelta, elegante, el lastra del PSOE, es otra lastra. Esta es Almudena. El Tribunal Superior de Madrid ha citado el próximo 13 de junio a la fiscal Almudena Lastra y al jefe de prensa de la Fiscalía Superior de Madrid tras la orden directa de García Ortiz de difundir los datos privados del novio de Ayuso a los medios. Según fuentes fiscales, tanto Lastra como el responsable de comunicación se opusieron a filtrar esos datos y apuntan a que sería el propio García Ortiz quien les obligó a hacerlo. Desde la Fiscalía General aseguran que el contenido del comunicado estaba consensuado con la Fiscalía Provincial. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Pues que verosímilmente, esta es Almudena, la otra es Adriana, que fue novia de Barbón.
Sí, el presidente de Asturias, eran los niños bonitos de la Juventud Socialista. Bueno, bonitos, eran pareja. Y después él huyó, el cambio de todo, de costumbres, en fin, qué historias tan divertidas. Pero esto es muy sencillo, con que ratifiquen que el delincuente fue el fiscal general del Estado, este tío acabará en la trena. En fin, nos vamos a la Mutua. Sí, sabéis que esta mañana a mi cuñado se le ha averiado el coche y ha sido un lío llegar a su trabajo. Lógicamente ha llamado a su seguro y os podéis creer que no le dejaban elegir el taller que quería. Claro, me lo ha contado y le he dicho, mira, si me haces caso y te vas de una vez a la Mutua, te van a dejar elegir el taller que quieras y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil, llama al 91 555 55 55. Te lo digo o te lo cuento, vente a la Mutua o consulta las condiciones en mutua.es. Además, ahora descubre Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más. Pues yo me voy con CaixaBank a la prensa económica del día. Es la mañana de Federico. Bueno, muchas veces Luis Fernando Quintero hemos dicho que lo de las no pagar lo que debemos por las renovables es fatal para España y además que cuesta dinero. Y mucho. Pero cada vez cuesta más, miles de millones. Todo por la chulería del marido de Begoña. Sí, que no quiere pagar. Y esa deuda, lo cuenta Libre Mercado, ya asciende a 1.870 millones de euros. Las más de 25 empresas afectadas ofrecen incluso un acuerdo al gobierno para poner fin a la litigiosidad y zanjar el asunto, pero en el Ejecutivo siguen dando el no por respuesta. Y mientras, otro asunto importante, hemos descubierto, lo publicamos ahora mismo Libertad Digital en el Libre Mercado, que el Ministerio de Yolanda Díaz pagó por un informe de competitividad a la OCDE en el que efectivamente en la foto sale muy bien, pero la OCDE, que es muy cuca, en el propio informe agradece al Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz haber financiado el informe. Es decir, que la OCDE es tan corrupta como Yolanda. Exacto. Porque yo he leído, y me da igual que se lo haya remitido Yolanda, la OCDE se pone al servicio de una ideología ridícula, comunistoide, de sacamantecas y de ladronazos, y le pone el marbete, porque claro, ¿quién va a la letra pequeña de eso? Que dice, esto no es un informe de la OCDE, es un informe de Yolanda, la comunista. No lo ves. Tú ves, la OCDE recomienda que se trabaje menos, porque así se ganará más. Y dice, hombre, porque son organizaciones que deberían extinguirse. La OCDE es como el Banco Mundial, es como la UNESCO, es como la propia ONU. Son zocos de corrupción. En fin. Nos vamos a las noticias de cercanía con ese minuto y medio del marido de Teresa Urquijo, que como estuvo ayer el alcalde de Madrid. Ahí salió el abogado del Estado, de memoria. Pam. Y tenía delante un micrófono de La Sexta que iba retrocediendo. Si te fijas en la grabación, va retrocediendo. Lo vuelve a poner, sigue y retrocede. Los otros se quedan igual, pero el de La Sexta, lámpara informativa, 3 capas de micrófono. ¡Qué risa! Vámonos a las noticias de cercanía. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.